Clics de Marketing Online, episodio 30. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 30, del viernes 9 de noviembre de 2018, programa en el que terminamos esta semana hablando de la importancia y la urgencia de tus tareas, o lo que es lo mismo, la matriz de Eisenhower. Así que, comenzamos. Como bien has oído, hoy vamos a hablar de la matriz de Eisenhower. Una matriz que lleva el famoso apellido del 34º presidente de los Estados Unidos, el señor Dwight Eisenhower. El uso de la matriz de Eisenhower lo que va a hacer es que puedas aumentar tu productividad al ordenar y clasificar tus tareas de una forma fácil y rápida. Al final, la matriz de Eisenhower no es más que una matriz de 2x2 en la que se cruzan dos variables distintas. Por una parte, la importancia y por otra parte, la urgencia de las tareas que tengas que hacer. Por lo tanto, dependiendo de si una tarea es más o menos importante o más o menos urgente, se va a ubicar en cualquiera de esos 4 cuadrantes en los que se divide la propia matriz de Eisenhower. Entonces, tenemos dos tipos de variables. Por una parte, tenemos la importancia. La importancia de una tarea tiene que ver con los objetivos que tú mismo te planteas o con los objetivos que tiene tu proyecto. Cuando hablamos de importancia, tienes que pensar si la tarea es realmente importante para conseguir los objetivos de tu proyecto. O pregúntatelo de otra forma. ¿Esa tarea te hace estar más cerca de lo que realmente quieres conseguir con tu proyecto? Si la respuesta es afirmativa, la tarea es importante para tu proyecto. Si la respuesta es negativa, entonces esa tarea no es realmente importante para tu proyecto. Y la segunda variable que se cruza en la matriz de Eisenhower es la urgencia. Al final, la urgencia tiene que ver con esa temporalidad que tienen las tareas y las consecuencias que puede tener el hacerlas o no hacerlas. Entonces, pregúntate si es necesario hacer esa tarea ahora mismo. O qué pasaría si no hicieras la tarea, o qué pasaría si la hicieses dentro de unas horas o dentro de unos días. Por lo tanto, debes valorar si realmente es urgente hacerla o si la puedes dejar para más adelante. Del cruce de estas dos variables, importancia y urgencia, vamos a tener 4 cuadrantes dentro de la matriz de Eisenhower. En el primer cuadrante vamos a tener las tareas importantes y urgentes. Este tipo de tareas son los fuegos, son los incendios y por lo tanto debes hacerlas inmediatamente. Es muy fácil. ¿Qué pasa cuando algo es importante y es urgente? Pues lógicamente que tienes que hacerlo ya, tiene prioridad sobre todo lo demás. Es ese marrón que te entra de última hora, es por ejemplo cuando a alguno de mis clientes se le ha caído la web. Es algo importante y es algo urgente y tiene prioridad sobre todo lo demás. La tarea, cuando es importante, es porque está alineada a la consecución de los objetivos de tu proyecto y además, al ser urgente, corres un riesgo si no la realizas en el tiempo exacto o en el tiempo preciso que tienes para hacerlo. Pero aquí tienes que tener cuidado con este cuadrante, ya que si te saturas de tareas importantes y urgentes, vas a estar todo el día apagando fuego y vas a estar todo el día estresado, todo el día agobiado. Ya que no vas a tener tiempo para hacer otro tipo de cosas que no sean este tipo de tareas importantes y urgentes. Entonces hay que tener cuidado porque mucha gente llena su cuadrante de tareas importantes y urgentes y al final llega un momento en que no tienen tiempo más que de hacer otra cosa que resolver problemas y de resolver fuegos constantemente. Por lo que hay que tener en cuenta que tanto no solamente para tu proyecto, para que pueda crecer, sino también para ti a nivel personal, esa situación de estrés que vas a tener es preferible no estar todo el día apagando fuegos. En el segundo cuadrante de la matriz de Eisenhower vamos a tener las tareas importantes, pero que no son urgentes. Es decir, este tipo de tareas son las que tienes que agendar en tu calendario y planificar cuándo vas a hacer esas tareas. En este cuadrante se van a encontrar todas esas tareas que sabes que tienes que hacer algún día para alcanzar los objetivos que quieres en tu proyecto, pero que como no son urgentes, no tienes prisa por hacerlo, al final se van postergando en sucesivos días, se va procrastinando y llega un momento en que incluso puede que no se hagan nunca. Que el problema es cuando las cosas urgentes se comen a las importantes, porque al final en ese día a día, en ese ir haciendo cada día las tareas, lo urgente, digamos, va priorizando sobre lo realmente importante. Entonces siempre vas dejando de lado las cosas importantes y al final estas no se hacen nunca. Pero en realidad estas cosas importantes son las que hacen avanzar tu proyecto. Entonces hay que buscarles un hueco para poder hacerlas o reservarles tiempo para poder hacer estas tareas importantes pero que en realidad no son urgentes. Entonces, para evitar eso de ir aplazando y aplazando esas tareas importantes pero que no son urgentes, hay que reservarles tiempo para poder hacerlas.
porque si no, un día sí que se van a acabar convirtiendo en urgentes y a veces incluso puede que sea demasiado tarde incluso para tu proyecto. Entonces, al final, las cosas importantes se deben hacer siempre, aunque no sean urgentes. Si en un momento dado, en la revisión de tareas que hagas, no tienes tiempo para hacer algo importante pero que no sea urgente, al menos dedícale 30 segundos para buscarle un hueco en tu calendario de al menos media hora o una hora donde puedas ir avanzando en estas tareas importantes pero no urgentes. El tercer cuadrante que tenemos serían las tareas urgentes pero que no son importantes. Este tipo de tareas son las que realmente tenemos que delegar. Y esto de delegar es más importante de lo que mucha gente cree. Es importante saber cuándo tenemos que delegar. Al final tenemos que delegar cuando tenemos tareas urgentes para hacer, pero que realmente no son importantes para nuestro proyecto o que no nos acercan a los objetivos que nosotros nos hemos fijado en nuestro proyecto. ¿Cuántas veces me encuentro con casos de emprendedores que siempre me dicen: oye Ángel, es que esta semana he tenido que hacer el cierre del trimestre y he estado toda la semana haciendo papeles? Y eso son el tipo de tareas urgentes pero no importantes. Es el tipo de tarea que tienes que delegar. Zapatero a tus zapatos. Tú tienes que hacer el core de tu proyecto y no perder el tiempo o que se consuma tu tiempo en tareas precisamente eso, urgentes pero no importantes. Al final, si tú tienes que hacer papeles, si tienes que hacer facturación, si tienes que hacer los papeles del IVA, nadie mejor que un gestor para que te haga este tipo de tareas. Delega esa tarea en tu gestor y tú dedícate realmente a lo importante, a lo que haga crecer tu proyecto. Ojo, es necesario poder encontrar a esa persona adecuada en la que delegar esas tareas, ya que no sea importante no quiere decir que no las hagas. En realidad son tareas que denominamos ladrones de tiempo. Por ejemplo, el teléfono, los emails, todas esas tareas administrativas, como decíamos, la facturación, los impuestos, etcétera, son tareas que si las puedes delegar mucho mejor, porque entonces tendrás mucho más tiempo para hacer tareas realmente importantes. Y ten siempre presente que cuando delegas una tarea, se delega la tarea, se delega el trabajo, pero nunca la responsabilidad. Así que siempre tú tendrás que tener la última responsabilidad sobre las tareas que delegas. Y el último cuadrante de la matriz de Eisenhower son las tareas no urgentes y no importantes. Así que como puedes ya ir imaginando este tipo de tareas que no están alineados a los objetivos de tu proyecto y que encima no tienen ningún tipo de urgencia, que da igual que las hagas hoy, que las hagas dentro de 15 días, lo mejor es que pases de ellas en la medida de lo posible. Si no son imprescindiblemente hacerlas, no las hagas. Estas tareas son las típicas que piensas que algún día tienes que, por ejemplo, renovar el diseño de las tarjetas o lo que se te ocurra, o pintar la oficina, que están ahí, que sabes que podrías hacerlas, pero que realmente siempre hay tareas más importantes y urgentes que merecen ser tratadas antes y ser procesadas antes que cualquiera de estas. Entonces, estas tareas sí que es verdad que, aunque no las hagas, no va a pasar nada, siempre es conveniente anotarlas, tenerlas anotadas en algún sitio y revisarlas de vez en cuando, porque con el paso del tiempo sí que puede ser que alguna de estas tareas no urgentes y no importantes pueda adquirir cierto nivel de urgencia o cierto nivel de importancia para tu proyecto. Algunas de las razones por las que aumenta tu productividad con la matriz de Eisenhower son muy sencillas. La primera, porque te va a obligar a pensar, a valorar, a recopilar todas las tareas que tengas y no encasillarlas directamente o no calificarlas directamente como todas por urgentes, porque si tú pones en tu lista de todas las cosas que tienes que hacer como urgentes, al final son todas iguales, no vas a saber cuál priorizar. Esta matriz de Eisenhower lo que hace es que planifiques, que delegues o que incluso deseches todas aquellas cosas que tengas que hacer dependiendo de los objetivos de tu proyecto o de tus objetivos personales. Te permite también tener todas tus tareas organizadas y verlas de un único vistazo. Te va a ayudar a valorar esas tareas por orden de importancia y por orden de urgencia. Te va a permitir incluso ahorrar tiempo, ya que si te centras en lo importante, pues vas a avanzar y vas a recopilar o vas a ahorrar bastante tiempo en tareas que no son necesarias que hagas ahora mismo. Te puede ayudar a planificar y minimizar toda esa improvisación o ese aquí te pillo, aquí te mato que vas haciendo, o esa sensación de ir a apagafuegos todo el día y que al final consume una energía brutal. Lo ideal es que tú decidas sobre tu tiempo y no que tus tareas decidan por ti sobre tu tiempo. Y lo mejor de todo es que la matriz de Eisenhower es muy fácil de llevar a cabo y de implementar en tu rutina diaria. Así que después del episodio de hoy, para este fin de semana, ya tienes deberes. Con la matriz de Eisenhower ahora ya puedes ordenar y priorizar todas tus tareas pendientes en función de su importancia y de su urgencia. Así que ahora ya sí que no tienes ninguna excusa para hacer todas esas tareas que son realmente importantes para hacer crecer tu proyecto online. De todos modos, si tienes cualquier duda,
ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes y por tu me gusta y comentario en iVoox. Y desde hoy por tu corazoncito verde en Spotify, que si lo dejas me ayudarán a subir en los rankings y hará que este podcast llegue cada día a más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos la próxima semana con nuevos clics de marketing online. Hasta entonces, ¡feliz fin de semana!